El tiempo todo lo cura, Iñaki. No, el tiempo no todo lo cura. ¿No? El tiempo lo llena todo de polvo si no hago algo con el tiempo. Quiere decir que el tiempo ha de ser activo, no, el tiempo no tiene que ser pasivo. Bienvenidos a Entre Dos Mundos. Qué placerazo de estar hoy aquí con alguien que para mí es muy especial y tengo el honor de que nos acompañe hoy y también la suerte de que lo conozcáis un poquito más. Él es Iñaki Pérez de Arrilucea Echarri. Bienvenido, Iñaki, ¿qué tal? Muchas gracias, Miquel, encantado. Muchas gracias. Iñaki es profesor, él es, estudió máster y posgrado en duelo, eres experto en duelo, trabajas con el duelo y además, haces artes marciales desde bien niño, también el tema del mindfulness lo has estudiado, psicodrama, tienes muchas herramientas. Me gustaría que esto fuera como una conversación, tú me interrumpes cuando quieras. ¿Por qué un día dices, voy a prepararme, voy a estudiar el tema del duelo, quiero dedicarme al duelo? A lo largo de mi vida las cosas han ido ocurriendo, y entonces desde muy pequeñito, desde los 17 años estaba yo en asuntos sociales de la Cruz Roja y lo que hacía era ir a lo que antes eran los asilos, las residencias de personas mayores, entonces yo lo hacía, los sacaba a pasear, les ayudaba, iba de un lado a otro y siempre me ha gustado acompañar a la gente. Entonces, ya después de la formación, después de estar trabajando en los diferentes trabajos que he tenido, siempre relacionado con lo mismo, llegó un momento en que me daba cuenta que faltaba algo, ya que yo acompañaba a la gente cuando estaba bien, en plenitud, y luego había un momento en que algo se cortaba, que es cuando ya fallecían, y luego quedaba una especie de resto, y este resto yo no lo trabajaba, no lo trataba, me quedaba sin herramientas. Entonces eso hizo en mí, y gracias a alguien que me lo comentó, pues hizo en mí que dijera, creo que esto puede ser muy importante y poder así complementar mi ayuda a las demás personas. Claro, porque tú además llevas más de 30 años trabajando con personas de la tercera edad, ¿no? Sí. Y eso se relaciona también mucho con el duelo. Sí, yo creo que son 43 años. ¿Tanto? 43 años. Siempre he estado con personas mayores. Sí, entonces el duelo, y eso sí te llena, es tu pasión, yo lo sé, ayudas a muchísimas personas en tus sesiones privadas, pero vamos a explicar a la gente, ¿no? El duelo, ¿qué es? Hay distintas tipologías. A ver, el duelo, como digo yo, es un proceso natural que se despliega ante la pérdida de un ser querido o de algo con lo cual yo estaba vinculado y me estaba relacionando. En ese momento, ante esa pérdida, es como que se produce una quiebra de la realidad, se rompe algo y se produce una especie de bache en lo que es mi trayectoria vital. Mi vida deja de ser lineal, por así decirlo, y se rompe algo. Esa adaptación a esa pérdida, ese boquete, el que ese boquete vaya cerrándose y genere esa cicatriz, eso sería el proceso del duelo. Eso es el proceso del duelo. Con lo que conlleva todo ese ir poco a poco juntándose de nuevo esta piel que se ha separado y esta herida se vaya sanando. El duelo, es un proceso con lo cual no es una enfermedad, no tiene que sanarse, no se tiene que superar. El duelo es ese camino que realizamos hasta que nos adaptamos a ese momento. No tiene que sanarse, eso es muy interesante lo que dices, porque esa cicatriz a veces no supura, a veces duele, aunque esté supuestamente sanada, ¿no? Es que, vamos a ver, el hecho de que yo me adapte a una nueva situación no quiere decir que yo olvide a la persona con la cual está vinculado, o al animal con el cual yo está vinculado, o al objeto con el cual está vinculado. Esa cicatriz se va a quedar por así decirlo, para toda mi vida. Y habrá momentos, como pueden ser fechas, pueden ser momentos o pueden ser circunstancias que hagan que esta cicatriz vibre de una manera mucho más fuerte y pueda de nuevo entrar en ese recuerdo y mi duelo, por así decirlo, se tambalee. El hecho también es que hay personas que no llega a cerrarse, como quien dice, la herida y se queda un poquito abierta. O sea, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Nada, es que nuestra intención no es que todo se cierre, no, es que hay personas que necesitan, por su manera de vincularse y por todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de su trayectoria vital, no consiguen cerrarlo del todo y esto, pues está ahí. No les impide seguir hacia adelante,
pero su recuerdo es mucho más potente que, por ejemplo, en otras personas. Claro, es un cambio, es una transformación, nos has dicho tú, y alguien que de repente ha estado 60 años con su pareja, desde los 13 hasta la edad que sea, y de repente se muere y sus hijos le dicen, no, es que tú tienes que ser la de antes. Claro, esa orden es imposible. Una persona que se ha vinculado con otro ser durante 60 años, con otra persona, no puede ser la de antes, puesto que esta persona que se ha ido se ha llevado una parte muy importante de ella, se ha llevado una parte de su corazón, y esa parte del corazón lo tienen en el otro plano. Entonces, no puede llegar a ser la de antes, porque no puede ser la de antes. Hay un vacío que necesita ir rellenando, pero con su propia presencia. Tengo que adaptarme a una nueva realidad. Sí, claro, es la adaptación a esta nueva realidad lo que va a hacer que yo cambie, que yo me transforme, porque el duelo, por así decirlo, realizado, transitado, genera en mí una transformación. ¿El tiempo todo lo cura, Iñaki? No, el tiempo no todo lo cura. ¿No? El tiempo lo llena todo de polvo si no hago algo con el tiempo. Quiere decir que el tiempo ha de ser activo, no, el tiempo no tiene que ser pasivo. Quiere decir que si yo estoy en un proceso de duelo, necesito ser activo, no esperar a que las cosas cambien. El tiempo no todo lo cura. El tiempo muchas veces lo tapa con polvo y si viene luego otro duelo, esto ya salta el polvo por todos los sitios y no vemos lo que hay en la habitación. Duelo retrasado, ¿no? Bueno, son duelos bloqueados, duelos tapados, duelos no realizados, duelos no transitados. Y estos duelos, en el momento que salta otro duelo, hace ¡pah! Salta todo el polvo por ahí. Y cuando estamos en duelo, has dicho, el tiempo no todo lo cura, es lo que yo hago con el tiempo, tenemos que ser activos. ¿Qué podemos hacer, no? Si yo estoy en duelo, ¿qué puedo hacer? Pues si yo estoy en duelo, es que, a ver, vamos a ver. ¿Qué actividad es? Si estoy en duelo, pero depende cómo haya sido la pérdida. Es que si la pérdida ha sido traumática, lo que necesito poco a poco es ir... Si la pérdida ha sido traumática, si me ha generado shock o aturdimiento, toda esa fase, la primera fase, necesito transitarla y esto requiere un tiempo, y esto sí que requiere un tiempo, para que mi mente vaya siendo capaz de ir asimilando este golpe tan brutal que ha ocurrido. Y muchas veces, si me he quedado en un estrés postraumático, necesito una ayuda profesional para poder ir superando este estrés postraumático para que me permita seguir hacia adelante. Si el duelo ha sido de una manera más suave, entonces lo que necesito, sobre todo, lo que suelo decir yo, es escucharse a uno mismo. Es escucharse a uno mismo, y el escucharse a uno mismo implica que cuando estoy en duelo hay como mínimo 4 cosas que se van a movilizar. A nivel mental, a nivel cognitivo, se va a tambalear todo. A nivel emocional, las emociones van a surgir, van a saltar por los aires. A nivel comportamental, todo va a saltar. A nivel espiritual también eso se va a mover y a nivel del cuerpo todo lo voy a sentir. Quiere decir que el duelo es un proceso que va acompañado de diferentes planos, por así decirlo, ¿no? Entonces necesito escuchar a mi cuerpo, necesito cuidar a mi cuerpo y a mi mente. Y ahí quiere decir la alimentación, el ejercicio, las relaciones sociales. Pero todo esto es muy general, lo estoy hablando muy general, porque depende de la persona, su estilo de vinculación, cómo ha sido el apego desde que es pequeñito. Ahora mi manera de realizar el duelo va a estar condicionado por eso. Es que cuando estoy en duelo, yo no quiero salir, yo no quiero tener actividad, no quiero hacer ejercicio. Claro, porque la primera parte del duelo es si estoy, por así decirlo, al menos en la manera que nosotros trabajamos, en evitación y en protección, en una negación, estos procesos pueden generar enfados, dolores corporales, apatías o por el contrario atracones de comida. Hay una serie de cosas que están ocurriendo en ese momento que evidentemente no soy capaz de cuidarme a mí mismo. Pero sí que es cierto que si tengo apoyo social, si tengo apoyo familiar, esto va a ser posible que al menos la gente me vaya ayudando a que yo vaya realizando estos pasos. Pero no quiere decir que tenga que hacerle el cuidado ya inmediatamente, sino que necesito poco a poco ir transitándolo y al principio igual pues no soy capaz de cuidarme. Pero sí que es cierto que con el tiempo y con el trabajo y la compañía, pues sí voy a ir pudiendo ir realizando esos procesos de autocuidado. Sí, requiere también un esfuerzo, porque recordamos que el duelo es activo. O sea, me cuido. Pero si es traumático, evidentemente me paro. No me quiero cuidar, ¿no? Es que si yo no me quiero cuidar y estoy incluso con ideas autolíticas, quiere decir pensamientos suicidas y todo esto, entonces sí que es
es importante que haya ayuda de un profesional. Entonces, has hablado de fases. Vamos a hablar, si quieres, explicarnos un poco los tipos distintos de duelo que hay y las fases del duelo. A ver, yo dividiría el duelo en dos tipos de duelo. Un duelo autorizado y duelo desautorizado. De los duelos autorizados, luego podemos hablar de duelo que se transita, entre comillas, normal, y luego podemos hablar de alargado en el tiempo, bloqueado, complicado, todo lo que podamos decir. Pero luego están los desautorizados. Y el duelo desautorizado abarca desde el duelo por mascotas, duelos por suicidios, duelos hoy en día no tanto por la homosexualidad, duelo por enfermedades que no se pueden compartir, duelos de amantes. Estos duelos desautorizados son, por así decirlo, como una parte que se hace en el duelo y como que esos no tienen derecho a vivirlo. Y en el duelo, entre comillas, normal, la sociedad apoya. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos el duelo por pérdidas de seres queridos, o sea, seres vivos, y luego por objetos, por pérdidas de casa, por pérdidas de espacio de vida, por pérdida de trabajo, relaciones. Eso es importante. Y a cada uno le duele lo suyo, claro. Sí, claro. A cada uno le duele lo suyo. Para saber lo que le duele a cada uno, evidentemente hay que ponerse los zapatos de... Pero bueno, ese es otro tema, porque muchas veces las personas damos consejos a las personas que están pasando por un duelo sin darnos cuenta que nos estamos metiendo en un espacio que incluso pueden sentir como una especie de violación mental y espiritual del proceso que ellos están llevando. Por ejemplo... ¿Todavía estás así? Ya ha pasado 6 meses, pero ¿todavía estás así? O tienes un hijo, no te puedes... O sea, alguien que se le muere un hijo y dice, pues si tienes más... Tienes más, eres muy joven. O se le muere un bebé y ya traeréis más. Pero esas maneras de hablar son, muchas veces yo digo, que son miedos que tiene la propia persona con la intención de ayudar a los demás, no sabiendo responder, entonces inmediatamente se meten en un espacio que no controlan, o sea, que no gestionan. Lo mejor cuando una persona está en duelo es callarse, acompañarle y estar presente para ellos. Nada más. Las fases que hemos dicho, porque si no... Las fases. Las fases, y teniendo en cuenta que todo esto no es lineal, puesto que hay escuelas, por así decirlo, de acompañar en el duelo, que son simplemente de conexión y desconexión, conectar con el dolor y desconectar, que es lo que se necesita para poder transitarlo. Cuando hablamos de modelos de fases, de dimensiones del duelo, podemos hablar del momento en el cual estamos en aturdimiento y choque, que es el momento cuando verdaderamente ocurre la pérdida, y de cómo haya sido la pérdida puede generar trauma o estrés postraumático o simplemente aturdimiento y choque, no es real lo que está pasando. Luego estamos en evitación, negación, protección, mi mente se protege a sí misma y para proteger esa tristeza y para no hundirme, normalmente una de las emociones que suele surgir es la rabia, el enfado, y hay una lucha. De atacar a los médicos, culpar a Dios... Todo lo que haga falta para ir pudiendo poco a poco yo ir asimilando algo tan importante como es que ya no va a volver a ocurrir lo que era la presencia de esta persona o el ser querido. Luego viene el proceso de la fase o lo que es la dimensión de la conexión. Yo ya ahí en ese momento acepto que la pérdida se ha producido y entonces la emoción que más prima, aunque las anteriores también está, pero la emoción que más prima ahí es la tristeza. Y ahí yo ya conecto sobre todo con lo que es el espejo roto, cómo me hacía sentir la persona o el ser, el animal que estaba compartiendo la vida conmigo, que eso es importante, porque lo que yo sentía cuando esta persona o este ser estaba, lo voy a perder, ha desaparecido. Y hay otra cosa que es muy importante y es, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Mi futuro ya no va a poder ser compartido. El futuro no vivido, ¿no? Que sueles comentar. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que se van a jubilar, se habían programado la jubilación de una manera determinada y de repente, teniendo, yo qué sé, 50, 55, 60 años, de repente la persona que está a su lado fallece y todo lo que estaba preparado para vivir ya no se va a poder compartir. Y si los hijos van a tener nietos, etcétera, etcétera, todo eso ya deja de existir. Y ese futuro es una caída, es un vacío hacia abajo. Porque las expectativas desaparecen, ¿no? Los sueños también. Se trunca todo, desaparece. Entonces, adaptarte a ese espacio... Claro, la única manera de adaptarse a ese espacio es aceptarlo, claro, pero la aceptación es un proceso, no es una decisión mental. Eso que dicen, tienes que aceptar lo que te ha pasado, o tienes que ya cambiar, tienes que hacer no sé qué.
Qué duro Las es personas, eso. sí, claro, pero las personas que dicen tienes que aceptar, sería necesario que se miraran en un espejo y cómo han hecho sus procesos de aceptación sobre sus diferentes Igual no pérdidas. lo han hecho siquiera. Por eso. Hay que tener en cuenta que lo que es la enfermedad, la vejez y la muerte en esta sociedad es apartado. Entonces, cuando eso se produce, las personas que dan consejos, más vale que paren y observen cómo lo llevan ellos. Si lo llevan de una manera natural y pueden hablar de la experiencia propia, se darán cuenta que incluso eso que están diciendo no es conveniente. Lo que pueden hacer es acompañar a que esa persona vaya aceptando. Y entonces se darán cuenta que es un proceso en el tiempo activo, pero también con compañía. ¿Y qué relación tiene todo esto con las creencias? ¿Qué relación tiene con las creencias? ¿En qué sentido? No, me imagino que si tú crees que tú debes de comportarte de una manera o te han educado de una forma concreta, eso influirá en el duelo también, Sí, en el proceso y elaboración del duelo. Si tenemos creencias, si tenemos creencias a nivel espiritual, por ejemplo, eso va a influir a nivel del duelo, porque quiere decir que el futuro que yo preveo con la persona que ha fallecido sigue estando. Lo veré en un momento determinado, entonces por la experiencia que me da, no más por la experiencia, por la fe o por la creencia que yo tengo, puedo pensar que yo lo voy a ver y eso me da un motivo para seguir hacia adelante y puedo enfocarme en mi vida y mi dolor no es que desaparezca, puede llegar a tener significado y el sufrimiento se suaviza. Porque hay que entender que dolor y sufrimiento, ya hemos hablado más de una vez tú y yo, dolor y sufrimiento no es lo mismo. El dolor me lo produce la pérdida, se ha roto algo y esto duele. Y el sufrimiento es la resistencia que tengo ante eso que ha ocurrido, ante la pérdida y sobre todo el dolor. Y es el intento que hago yo constantemente y desesperado de evitar y sentir ese dolor. Vale. El duelo, ese duelo, es ese proceso de llegar a aceptar el dolor. Vale. Si yo tengo una creencia, a nivel cognitivo me va a ayudar, pero claro, luego necesito trabajar a nivel somático, a nivel comportamental, todo lo que está ocurriendo. Pero la creencia a nivel cognitivo me va a ayudar y va a suavizar en cierta medida este proceso del duelo. No es suficiente, pero me va a ayudar. Y doy como una esperanza y una posibilidad de nuevo encuentro. Eso me va a ayudar en el proceso del duelo. Las personas que tienen la creencia de que no hay nada después, bueno, se agarran sencillamente a un proceso de que ya se ha acabado todo y no hay nada que hacer. Y ahí puede ocurrir que simplemente sueltan, según cómo lo hayan llevado, o precisamente por esa pérdida tan brutal de ya que no hay nada más, caen hacia abajo. Sí, es verdad que muchas veces, ¿no, Iñaki? Las desgracias, las pérdidas, el dolor tan desgarrador nos despierta a veces a la búsqueda de lo espiritual. Bien, llevo ya tiempo acompañando a gente y las personas que están realizando el proceso del duelo, al menos cuando yo estoy con estas personas, muchas veces pegan un cambio y suelen decir yo ya no soy la misma y muchas de ellas se dedican y empiezan con la práctica de la meditación y la escucha interior. Ya que cuando hemos trabajado con el duelo, uno de los trabajos y una de las herramientas que hacemos es mirar y sentir el cuerpo y el interior. Hacemos una interocepción y entonces esa interocepción, esa escucha despierta precisamente a partir de esa escucha en el corazón de la persona, con lo cual me abro a muchas cosas que van descubriendo. Alguna vez te he escuchado yo decir eso, ¿no? De qué importante es traerte al cuerpo, traerle al cuerpo, estar en el cuerpo. Claro, pero si le traes a una persona al cuerpo, al traerla al cuerpo, ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué ocurre? Que el cuerpo está en presente. Y es en el presente donde se integran las cosas que están en el pasado. El pasado lo traemos al presente, se integran, lo somático se integra, lo cognitivo lo observa, no hay más que silencio y en ese silencio evidentemente se integran las cosas. Lo que ocurre después es que es muy curioso, las personas que se han acostumbrado a escuchar ese dolor en el presente, luego cogen y son capaces de escuchar el presente constantemente y a partir de ahí ya no son las mismas, ha cambiado algo. Y ese vacío lo llenan con su presencia y descubren que el vacío nunca está vacío. Eso te cambia todo, claro. Sí, cambia la persona completamente y descubren el espacio espiritual, que no religioso, yo no estoy hablando de religión, ¿eh? No. El espacio trascendente y espiritual.
Y hay personas que luego ya siguen con la meditación o con el mindfulness, hay otras personas que se han metido en budismo tibetano, hay otras personas que hacen mindfulness y otras personas que, por ejemplo, siguen a partir de ahí a Palo de Ors y todo esto, van buscando el silencio. Y se ponen a correr, a hacer deporte, porque es como que al traer al cuerpo veo la realidad de otra manera y el dolor. Claro, pero porque el dolor está en el presente, el sufrimiento no está en el presente. El sufrimiento se disuelve en el presente observando el dolor. Lo que va a provocar el sufrimiento es el pensamiento y el intento de racionalización y darle vueltas a las cosas, y eso me lleva a un pasado o me lanza a un futuro. Pero cuando voy al presente, la integración en el presente del dolor hace que todo se transforme. Esto es, en realidad, es meditación. Sí, qué importante eso y qué importante es saber estar y saber escuchar, que hoy en día estamos con el móvil, con tantas distracciones, que no sabemos escuchar, no sabemos estar. El tema es que, por ejemplo, yo que estoy en mi casa y tengo un duelo, ¿qué es el primer paso que puedo dar? A ver, cuando ha ocurrido el duelo, hay unas cosas que van ocurriendo, y es el proceso del tanatorio, los funerales, los rituales. Esto forma parte del luto. Sí, es como la parte externa del Es muy duelo. importante elaborarlos adecuadamente. Sí, claro, pero todo es mucho más natural. O sea, el duelo es algo natural, no es algo... Salvo que el duelo se complique, o el duelo se alargue, o el duelo se bloquee, o sea desautorizado, es cuando verdaderamente ya necesitamos ahí una ayuda profesional. Pero el duelo es un proceso natural. Y en ese proceso natural, la manera de llevarlo es escucharse. Y el escucharse no es más que permitirse que el duelo vaya llevándose, y que requiere unos tiempos activos, evidentemente, de autocuidado, pero requiere tiempos. Entonces, cuando ha ocurrido, habrá momentos en que no me apetecerá salir de casa o no querré estar en casa. Son procesos diferentes. Está también bien. Sí, claro, pero luego están las personas que quieren salvarla a esa persona porque está todo el día metida en casa. No, pues... Qué peligroso, ¿no? Eso. Los salvadores, el mundo está lleno. Lo que necesitamos es estar ahí y estar dispuestas y ser nosotros las personas que estamos acompañando, llamarles nosotros, no a tosigarles, pero llamarles y manifestarles que estamos dispuestos, no asaltarlos. Y la persona que está en duelo, pues irá pidiendo ayuda si lo necesita, y si no, irá en un proceso natural de observación y de escucha, avanzando hasta que llegará un momento en que la vida se despliega de nuevo. El duelo es la mejor terapia para saber quién está contigo y quién es tu amigo y quién no. Bueno, es un proceso de descubrimiento. Porque cuando tú tienes un dolor y el otro ve tu dolor, a veces es incómodo, no quieren estar contigo. Sí, porque no saben qué hacer con ello, pero eso ahí se despiertan los miedos de las personas que en teoría te van a acompañar. Pero eso es un tema ya que sería para abarcar muchas horas. Entonces, el tema del duelo despierta en las demás personas miedos. Claro. Porque el duelo, pero lo mismo que hemos dicho antes, el duelo, la enfermedad y la muerte son temas tabús muchas veces en las sociedades modernas. Mientras que en las sociedades antiguas el duelo, la enfermedad y la muerte es familiar, no se oculta. Hasta hace poco en Occidente, en el mundo, por así decirlo, no, por ejemplo, no ya hablamos de zonas más primitivas como pueden ser tribus de África, no, cuando estamos hablando de ya sociedades occidentales, sociedades más avanzadas, etc., el duelo es algo para tapar, se viven los rituales y luego ya se aparta. Yo creo que es un error, porque no lo integras, ¿no? Bueno, mira, yo he aprendido de los maestros y las maestras que he tenido en mi vida de meditación que las cosas son como son y ya está. Cuando una persona no le integra, si tiene un apoyo social, se le ayudará a integrar. El tema es eso, tener apoyos, que eso es importante. Claro. Bueno, y aquí has hablado de los duelos desautorizados. Yo iba a decir, soy un apasionado del suicidio. No, no me entendáis mal. Yo tengo pasión por dar luz al proceso de los supervivientes por suicidio, ¿no? Aquí estuvieron Vera y Miguel, que son los papás de un niño maravilloso que se fue al cielo voluntariamente. También estuvieron, otros papás de Colombia, Ivonne, y no me acuerdo el nombre de él. También estuvieron John e Ivonne, unos padres maravillosos de Colombia, que su hijo
de escasos 12 años se fue de aquí voluntariamente y dentro de los duelos desautorizados, por ejemplo, yo me encuentro mucho en México, en Colombia, asesinatos. O que no está, que ha desaparecido, que su cuerpo no está, que no saben si está vivo o está muerto, ¿no? ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, ante esto, cuando las personas no pueden integrarlo porque necesitan ayuda, es el profesional el que les va a ayudar. No está el cuerpo, no está. Pero, no saben qué ha pasado. Pero eso ya no es un duelo desautorizado, eso es un duelo muchas veces traumático, claro. Y se ha quedado bloqueado en una parte porque no puede concluir el duelo, puesto que la parte importante, que es ver al ser fallecido, no concluye. Entonces se queda ahí como parado en el tiempo. Es como cuando hablamos de la Gestalt, cuando hablamos de un círculo. Cuando se dispara la intención de cerrar el círculo, empieza a ascender el círculo y se queda en la mitad. No puedo concluirlo porque no consigo cerrar este proceso, ya que no está el cadáver. No lo consigo ver. A partir de ahí se disparan un montón de imaginación. No elaboro mi duelo, ¿no? No lo consigo elaborar. Hay personas que sí, o sea, estamos generalizando. Hay personas que sí. Pero bueno, si el cadáver está, pues puedo los rituales. Puedo concluir rituales, pero si no lo está, se queda como un espacio vacío que no consigo llenarlo. ¿Y qué ocurre con esos círculos que comentabas? Generan procesos de ansiedad, generan procesos de depresión, generan procesos en los cuales parece que se queda bloqueado. Pero hay otras personas que tienen otra capacidad de resiliencia, que son capaces de integrarlo de una manera determinada, aunque la herida no se cierra del todo, pero por su resiliencia, por su capacidad de adaptación, pues van hacia adelante. Pero hay otras personas que tienen su sistema emocional es más vulnerable, entonces se queda bloqueado. Y el tema es acompañar ahí, e ir ayudándoles a que ese proceso se vaya elaborando. Pero bueno... Qué duro, ¿no? Qué duro. Pues mira, sí, a mí los duelos por asesinatos son duros, los duelos por suicidio son duros, los duelos de pérdida de hijos son duros y pérdida de hijo por suicidio es muy duro. Es muy duro. Para mí eso es desgarrador. Y acompañar a estos procesos son duros. Lo único que yo siempre digo, hay un médico estadounidense, que ahora no me acuerdo su nombre, pero se me quedó grabado eso, cuando dijo que para poder acompañar a alguien que está en el infierno, necesitas bajar al infierno. Y entonces en el proceso de acompañar es bajar hasta donde está el dolor, sabiendo que el dolor no es tuyo, pero permitírtelo sentir para poder ayudar a que estas personas lo vayan integrando. Tú no salvas a nadie. No, claro. Yo te digo, la segunda vez que yo atendí duelo por suicidio, para mí fue muy duro porque mi intención era ayudarle, quería sacarle de ese dolor, hasta que mi maestra, la doctora en psicología, Dulce Camacho, me dijo: Iñaki, nosotros no salvamos a nadie, nosotros acompañamos. No salvamos a nadie, solo acompañamos. Nosotros acompañamos. Entonces ese acompañar para mí fue decir: Iñaki, puedes lo que puedes, y a partir de ahí yo me relajé, porque si no era un proceso de estrés y me iba a quemar, iba directo a quemarme. Pues y es el síndrome del quemado. Que saliera de ahí, ¿no? Yo quería que ese dolor tan tremendo no les abrazara, y me estaba abrazando a mí. Claro, y el tema de el duelo de supervivientes por suicidio tiene muchísimas peculiaridades. Sí, es se elabora diferente. Es más largo, sobre todo es más largo, y a veces no concluye del todo. O sea, es un proceso de duelo que va toda la vida y las personas aprenden a vivir con el dolor. Porque hay una cosa que siempre se plantea, ¿no?, en el duelo por suicidio, y son los porqués. Y yo siempre digo lo mismo, y alguna vez que hemos hablado tú y yo, siempre digo lo mismo. Los porqués, esas preguntas, yo no soy capaz de responder, y siempre digo, dejarlas abiertas, porque las respuestas irán llegando a la medida que no le demos tantas vueltas. Porque hay preguntas que muchas veces a nivel mental no tienen respuesta. Es como en los procesos de meditación, con los koan y con los procesos de las comprensiones y los insights, son procesos que yo dejo la pregunta porque es que hasta ahí he llegado y no tengo la respuesta, y a lo mejor llega o a lo mejor nunca llegará. Y probablemente haya muchas preguntas que queden sin respuesta en el duelo por supervivientes de suicidio, ¿no? Sí, hay cosas, o al menos en la experiencia que yo he tenido, las personas... A ver,
muchas veces se ha acompañado durante 3 años en duelo por suicidio y las personas cuando ya se van, muchas veces porque ya quieren ya vivir su espacio y quieren seguir hacia adelante, algunas ya lo tienen como más y rehacen su vida y otras han quedado ahí en ese... La vida no se ha cerrado del todo, está ahí y bueno, pero han aprendido a vivir con ello. Claro, me imagino que es duro. ¿Cómo se puede cerrar una herida así, no? Qué duro. Y además, no me digas desde los cielos que salga yo del infierno. Ya, pero es que es desde el infierno donde voy a salir. Por eso. Por eso muchas veces, cuando estas personas, no solo en el suicidio, otras muertes traumáticas, de hijos por accidente y con cadáveres deformados, etcétera, etcétera. Cuando esta persona consigue ir elaborando el duelo, la transformación es brutal. O sea, no puede volver a ser la persona la misma. Y la espiritualidad muchas veces ¡pum! Le salva, ¿no? Eso un poco se abre y entran en el mundo de los sueños. Es que hay muchas cosas, el mundo de los sueños, el mundo de las sensaciones, el mundo de las visiones, todo esto, cada persona es todo el mundo, no todo el mundo tiene las mismas experiencias, ¿no? Y claro, ese terreno espiritual se abre para algunas personas y otras, aunque no se le abre, de repente su vida da un cambio. Claro, no le pueden poner palabras porque, claro, yo no voy a poner las palabras, que la persona no pone palabras, yo espero y deseo que la pongan, porque si no son mis palabras, pero eso es que se despliega un punto espiritual que la persona algún día cogerá y sabrá cuál era el significado de todo eso. Otras cosas que me suelen preguntar, y ahora que menciona la palabra significado, ¿no? Muchas veces dicen, ¿cuál es el significado de todo esto, de este sufrimiento, de todo este dolor, de esto que ha pasado? Claro, el significado, ¿dónde está? Ya. Entonces, a la larga y con el trabajo personal, lo que encontrarán es no tanto un significado a la pérdida, pero sí un significado a la transformación que ha ocurrido con la pérdida. Y su vida vuelve a recuperar un significado. Wow. Sí, y además... Yo que estoy sufriendo, no me digas, comprendo cómo te sientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen? Eso es muy osado. Yo puedo decirle a una persona... Osado. Yo puedo decirle a una persona que comprendo cómo te sientes si ha perdido un hijo, si yo lo he perdido. Sí, tú estás en el infierno también. O has pasado. Sí. No quiere decir que estés, porque si no... Pero sí que es cierto que cuando una persona va a grupos de duelo y todos están en ese infierno, por así decirlo, cuando hablamos de infierno estamos hablando del proceso del duelo, no es un infierno. Pero cuando están en ese dolor, entonces las personas que están pasando por ese dolor, al observar que todo eso está llevado por otra serie de personas, que eso en el mindfulness y en la psicoterapia se llama la humanidad compartida, ¿no? Y en lo que es en la meditación lo mismo, me doy cuenta de que no estoy solo en ello, que otras personas han pasado por mi propio dolor o están pasando por mi propio dolor. Eso hace que de repente haya una comprensión, ¡ping!, y de repente nos demos cuenta de que no estamos solos. Y cuando nos damos cuenta que en el dolor no estamos solos, inmediatamente el proceso de ascensión por las escaleras, que es un proceso de ascensión por las escaleras, empieza. Y eso es importante. Pero yo creo, no sé, lo que tú opinarás, que en el duelo de supervivientes por suicidio a veces van un paso para adelante, uno para atrás, un paso para adelante, uno para atrás. Sí, pero esos son, cuando hemos hablado de fases, las fases como no son lineales, quiere decir que entran en una conexión y de repente vuelven a protegerse, entran en conexión y vuelven a protegerse, entran en conexión y vuelven a protegerse, y de repente tú estás viendo que se están adaptando a la pérdida, empiezan como a rehacer la vida y de repente sale el enfado con el médico, que de no sé qué, no sé cuántos, y está otra vez imaginándose cómo le mataría al médico, y de repente, pum, vuelve otra vez y ya entra otra vez en la... Sí, está esa serie de cosas, pero eso es un avance, no es un retroceso desde mi punto de vista. Simplemente que las fases en el duelo no son lineales. Estamos hablando de conectar, desconectar, 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 y yo necesito protegerme ante semejante dolor y ¡pum!, salta un momento de protegerme. Y en esa protección entra el enfado, la rabia, el resentimiento, el no saber el por qué, y incluso porque entra una fecha determinada, por ejemplo las Navidades o los cumpleaños, según a qué aniversarios, de repente me meto al momento otra vez de la muerte. Porque estoy recordando otra vez lo mismo y parece que han vuelto otra vez a ese shock y a ese aturdimiento, pero te estás dando cuenta que es una burbuja que vuelve a salir otra vez desde el inconsciente, lo haces consciente, lo integras a nivel de observación y de escucha y ¡pum!, siguen hacia adelante. Lo diría de una manera determinada, es puro arte. Wow. Es puro arte. Es un arte en el cual no lo hago
No yo, porque hay un mogollón de personas que lo hacen también y seguramente muchísimo mejor que yo. Pero lo que sí que es cierto, que el estar acompañando a una persona en su dolor y en su sufrimiento es arte. En japonés siempre me ha gustado esta manera de decir las cosas, de corazón a corazón, ishin de shin. Quiere decir, de corazón a corazón estoy ahí. Y entonces, como estás, es como en el baile, te has hecho uno con lo que está ocurriendo, con el baile, entonces inmediatamente eres capaz de acompañar. No existe el baile sin el bailarín, pero el bailarín no es bailarín si no está el baile. Entonces es esa fusión entre el ser que tienes delante y tú lo que hace que verdaderamente esto ayude. Y ahí entra otra cosa japonesa, Iñaki, el Ikigai. Sí, pero ese Ikigai ya es lo que me hace levantarme todos los días de la cama, y a veces son los hijos que quedan, o a veces es mi mascota, claro, o a veces es... qué es, ¿no? Que la gente no sabrá lo que es el Ikigai. Bueno, yo creo que ya es una palabra bastante conocida. El Ikigai es el sentido, el propósito que yo tengo de vida, o el propósito que me hace levantarme todos los días por la mañana de la cama. Es el significado que le voy a dar a partir de ahora a lo que va a pasar en este presente y en el futuro que pueda desplegarse. Es mi capacidad de ser resiliente, despliega el Ikigai, despliega el significado. La vida sin significado es como que se ha parado, mientras que si tiene significado, la vida se despliega. Esto no quiere decir que me tengo que obsesionar en buscar mi Ikigai. No, claro. Porque el presente puede ser el Ikigai también. Entonces, ocurre que ese Ikigai me hará alargar mi vida, incluso viviendo con mis dolores, seguir hacia adelante. Es esto, al fin y al cabo. No se mira más que, si miramos en los espacios que se llaman azules, que alargan la vida, o los espacios donde hay más larga vida a nivel mundial, en Japón el Ikigai es eso. El propósito que hace que estas personas tan mayores se levanten y encima cojan la bicicleta y vayan a ayudar a otras personas. El Ikigai es la ayuda. Me recuerda a alguien que tú conoces, eso que has dicho, ¿eh? Estas personas tan mayores. Sí. De 92, 93, sí. Sí. Ayudar a las del rellano, esa es mi tía. Ayudar a las del rellano que están muy mayores y resulta que son más jóvenes que ella. Tienen 80 años y ella tiene 92. No, pero una actitud así te mantiene joven, ¿no? Y tienes un propósito. Pero no solamente eso, fíjate, voy a hablar de algo que normalmente no he hablado, voy a abrirme. Cuando era muy jovencito, yo estaba estudiando psicología y estaba en un proceso muy duro para mí. Y era un proceso de no aceptación de mi vida, no aceptación de lo que estaba pasando en mi familia, no aceptación de relaciones paternofiliales. Era un tema muy complicado, hasta tal punto que las ideas autolíticas estaban ahí. Quiere decir que yo ya estaba pensando en acabar con la vida. Y en un momento determinado, pues se acabó, decidí que era el momento. Entonces fui a un monte que aquí es bastante conocido, no voy a decir el lugar para no decir ni dar ideas, pero yo subí a ese espacio y estando en ese borde, oí... O sea, tú estás al borde del precipicio. Sí, a ese borde. Es que no doy ideas, pero a ese borde. Wow. Y entonces resultó que yo estaba ahí mirando y me acuerdo que mi mente estaba en silencio. Era silencio, es como que ya no había nada más. Y me emocionó. Oí una voz femenina que me dijo: Iñaki, no. En mi oído derecho. Iñaki, no. Tú no has venido a hacer esto. Tú no has venido a hacer esto. Yo miré para atrás, además te juro que miré para atrás, no había ninguna mujer. Y de repente oigo otra vez: Wow. Tú has venido aquí a ayudar a las personas. Tú has venido a ayudar a que las personas salgan de donde estás tú. Y me acuerdo que me bajé de allí y entonces me fui por otro sitio, por la zona de atrás de Urgul, que están las mazmorras y toda esa zona. Y antes de llegar al cementerio de los ingleses, había unos pinos, que hace tiempo que yo no subo por ahí. Y esto es un recuerdo que yo tengo, pero me acuerdo que me senté debajo del pino y de repente todo ¡pum!, se puso blanco y me dormí. Lo que sí tengo muy claro, bueno, yo digo que me dormí. Lo que sí tengo muy claro es que cuando me desperté, algo había cambiado. Había hecho un clic. No fue fácil salir de allí porque todos los días, a partir de ahí, entre ejercicio todos los días, comer a mi manera y
ducharme con agua fría todos los días, nada más levantarme. Sí. Y empezar a trabajar con los sordos y a pegar gritos, porque me especialicé también en pegar gritos, empezó a salir de aquel infierno. Y me acuerdo que eso fue lo que me ayudó y me dio un sentido, me dio un ikigai, y es lo que sigo viviendo con ello. Pero fíjate que fue curioso porque otra vez, estando en una terapia de grupo, de repente había una chica maravillosa, que le cogí un cariño impresionante, porque además me resonó, me contó que cuando era muy pequeñita, bueno, me contó en grupo, y puedo contarlo ahora, que de repente estaba ella, tenía 9 años, y se subió a una silla porque ella con 9 años no sentía qué era el sentido de su vida. Y cuando se subió a la silla, de repente, no digo ni el piso ni nada, pero era bastante alto, de repente vino su perra, una Golden Retriever, y le tocó la pierna. Y entonces la niña miró a la perra y dice, ay, ¿y si me voy, quién te va a cuidar? Y de repente ese significado y ese sentido de vida, ese ikigai, le hizo quedarse en le este dio un espacio. propósito. Sí, le dio un propósito. Esta experiencia que has contado, que nos ha emocionado a todos, y te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. No, vamos, en público y a nivel mundial no lo he hecho nunca. Y gracias por ello, yo creo que puede ayudar a muchos, porque eso se convirtió, esa mujer te dijo, ¿no? Vas a ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Sí. Eso se convirtió en tu propósito. Y después, ¿cuántos años más tarde empezaste a hacer ese mismo propósito de ayudar a otras personas que estaban pasando por lo mismo que tú? Bueno, la formación llegó bastante más tarde, pero sí que es cierto que mi propósito se cumplía ya, puesto que estaba trabajando siempre con personas muy mayores. Ah, claro. Y el duelo. Y los duelos y todo eso, estaba yo ahí siempre ayudándoles y acompañándoles. ¿Y cómo empieza una persona a trabajar con personas sordas? Porque estaba en formación, porque, a ver, hay que reconocer que yo, cuando tuve todo ese proceso y esa comprensión, porque para mí es una comprensión, es como meditación. Claro. A ver, Iñaki, cambia todo, ¿no? A ver, yo llevaba ya muchos años con meditación, ¿no? Yo estaba practicando Zen, entonces tenía un maestro alemán, que tengo un recuerdo maravilloso de él, Hugo Novilla Lasal. Entonces, con este hombre, claro, yo en los procesos de Zen y todo eso, estábamos en un session de 15 días en silencio, yo terminaba en el suelo con dolores, había cosas que no se habían integrado, ¿no? Y en el Zen me los colocaba constantemente delante. Entonces, estaba acostumbrado a escucharme, pero ¿de qué manera? Entonces, ese proceso de escucharme y de escuchar a los demás ya estaba ahí. Eso me hizo dejar la psicología, porque decidí que hasta que yo no me hubiera conseguido ayudar a mí, no podía ayudar a los demás. Ah, estabas estudiando para ser psicólogo. Sí, lo dejé y me pasé a magisterio. Entonces empecé a estudiar para ser profesor, que es lo que soy ahora actualmente. Y ese proceso de formación luego me hizo, con el tema del Zen, luego pasé al budismo tibetano, luego a la bioenergética taoísta, el taoísmo, y a la vez empecé a trabajar con la autoestima y empecé a formarme como profesor en temas de autoestima. Y luego ya llegó, por mediación de una persona maravillosa, me llamó al timbre, por así decirlo, ¡ping!, y dijo, Iñaki, la formación en duelo creo que va a ser importante para ti. Y ahí es cuando yo ya me metí en el duelo de cajón. Y ahora estoy en ello, acompañando. Qué bonito, y haces mucha obra, que yo lo veo aquí, Instituto Isarpe, tú atiendes aquí. Estamos grabando en Instituto Isarpe, que aquí tenéis, si os metéis ahí en isarpe.com, un montón de talleres, de cursos, de formaciones, de terapeutas, de acompañantes que os pueden ayudar. O sea que miradlo, por favor, miradlo. Y has hablado también de las mascotas, que a mí no me gusta mucho esa palabra, de los animales, de los perritos, de un duelo por una mascota, que es uno de los duelos desautorizados, que hoy en día, fíjate, está mejorando, pero, o sea, ha mejorado desde cuando yo era niño para aquí. Pues yo era el loco de que decía que los animales tienen sentimientos, que hay que darle comida adecuada, que hay que cepillarlos, bañarlos, cuidarlos con amor, que no se entienden, que sonríen, y me lo negaban todo. Hoy en día creo que está cambiando. Pero aún hay personas que no entienden eso, ¿no? El que a ti te duela, y te duela mucho, la pérdida de un animal. Si entendemos que hay personas que no entienden la vinculación que tú tienes con una mascota, con un peludito, con un ser amado como es un animal, si ya desde por sí no entienden eso, cuando fallezca ese animal no van a entender mucho menos el duelo que tú puedes tener, y ese duelo se desautoriza.
Pero sí que hay que tener ¿Qué en cuenta significa que se desautoriza? que no se te permite vivir el dolor ni compartirlo, no hay rituales. Ya. Cuando hay una Como pérdida que de no un tienen ser humano, derecho a sufrir, ¿no? sí, cuando hay una pérdida del ser humano, si es autorizado, porque también está desautorizado, si es amante, pero si está autorizado, es evidente que va a haber rituales y vas a poder hablar de él y sobre todo durante un tiempo te lo van a permitir. Pero vamos a ver un animal que tiene nombre, que reacciona y tú reaccionas con él de una manera determinada, que te has vinculado muchísimo, que cuando llegas a casa es la fiesta impresionante, por mucho que estés cabreado y de mala leche, con perdón, resulta que de repente ese ser que te has vinculado, los demás no lo entienden, pero tú, cuando se ha ido, se ha llevado una parte de ti. Ahí estás en duelo. La sociedad o las relaciones, si antes no te lo permitían, porque no era más que un puto perro, como se suele decir, o no era más que un perro, cuando ha fallecido no te van a permitir vivir ese duelo. Y tú, como persona que estaba vinculado a este ser, no te vas a permitir compartirlo. Claro. O sea, son dos desautorizaciones, por tu parte y por la parte de ellos. Porque el mensaje que te llega es tú, cómo osas a llorarlo como si fuera una persona, cómo lo pones al mismo nivel. Pero esos son procesos y comparaciones que estas personas que hacen eso necesitarían mirárselo. Porque nadie está comparando nada y los duelos nunca se comparan. Estamos hablando de que es un proceso de adaptación a la pérdida de un ser querido. Y ese ser querido, en este caso, es un animal, que cuando tú lo agarrabas, es un gato, al hacerlo y acariciarlo, estaba segregando en ti oxitocina, serotonina, dopamina, te estaba segregando unos neurotransmisores que te estaban conformando, estaban haciendo una sensación de bienestar impresionante. Cuando se ha ido, el vacío es tremendo. Claro. Es eso. Pero las demás personas, pues bueno, es que donde no hay, ya. No puedes pedir más. Sí, yo soy el loco de los animales, sobre todo el de los perros, y ya conocéis muchos a Luce Lizarralde, tiene su propio Instagram, por favor seguirla, Luce L-U-X-E, sí. Lizarralde, es divina y ahora está toda consentida porque Marian desde ¿cómo se llama? Desde Barcelona ha enviado un paquete enorme con un montón de regalos para ella. Pero a lo que voy es que yo una vez osé, yo le llamo mi niña, es mi niña. Yo una vez osé a decir en un círculo privado, que yo creía que era seguro, algo así como, es mi niña. Y la respuesta fue, pero no es una niña. Ya sé yo que no es una niña, lo sé, pero es mi niña. Sí, porque fíjate dónde estás señalando. Aquí, en el corazón. Porque quiere decir que tú estás vinculado a este ser y esta vinculación, no hay que dar más explicaciones, y es tu niña, y no hay que dar más explicaciones. Y las personas que no son capaces de entenderlo necesitarían respetarlo. Pero hay algo que se les despliega. Y esa parte... Como que algo que se les pone en la cara y les da rabia, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, hay un enfado por su parte, pero esa parte no te corresponde a ti, ¿vale? No. Esa es su parte. Pero fíjate, si no se te permite vivir esa vinculación de la manera que tú la vives, cuando fallece, entonces inmediatamente lo que vas a hacer es no compartir con estas personas. Claro, te callas. Punto. Y eso es un duelo desautorizado. Cosa que sería muy bonito que las demás personas... Sí, perdón. Que las demás personas te preguntaran cómo te sientes, qué es tal, qué ha pasado, cómo ha acontecido, indagar y validar tu dolor. Desautorizado con esas personas, porque yo ya tengo un núcleo en el que puedo hablar de esto. Sí, pero ya sabes que no se puede compartir ahí. Lo desautorizas tú mismo. Claro, ya. Sí, y me da muchísima rabia cuando alguien dice, yo es que quiero mucho a mis perros, y los tienen los perros allí en una finca atados, que van a darles de comer una vez al día. Sí. El tema está en... No entiendo yo eso. Ya, pero... ¿Sabes lo que pasa? Los procesos de vinculación con los seres queridos, sean animales o personas, cada uno es un mundo. Los apegos que ha tenido desde pequeñito, cada uno es un mundo. Entonces, cuando hablamos de animales, si los animales tienen nombre, la vinculación es más estrecha. Claro. Si los animales viven en mi casa, la vinculación es más estrecha. Vale. Si los animales son de granja o de explotación agrícola, la vinculación no son más que objetos. Quiere decir que no es más que un elemento económico. Y fallece ese elemento económico, lo sustituyo por otro. Pero cuando ya es una vinculación familiar, de apego, que segrega, que genera una relación que en mí y en el animal, porque el mero hecho de que yo me relacione con un perro, con un gato, con un animal, un pájaro, el pájaro ya no lo sé tanto, pero lo que es con el perro y el gato es fijo.
el animal, cuando está vinculado con nosotros, también segrega la misma oxitocina, tienen sus propios neurotransmisores. Y eso hace que la vinculación sea muy estrecha. Cuando esto desaparece, tanto en el animal como en la persona, hay algo que hay vacío. Sí. Eso es el duelo. Sí. Claro, si los demás no lo entienden, no hay ayuda. Ya. Esto está desautorizado. Claro. Tu trabajo consiste en volver a ayudarte a ti mismo. Claro. Aquí en la segunda temporada hemos tenido a Terry, que todo el mundo ahí, el perro de Andrés, ¿no? Que todo el mundo lo amáis y está en todos los programas, en todos los capítulos está nuestro querido Terry. Pero una vez me contaste tú la historia de un canario y lo importante que ese canario es para la supervivencia de una persona mayor, creo que era una mujer, que vivía sola. Sí. A ver, fíjate si es sencillo de entender si queremos entenderlo. Ese canario, cuando llegaba a casa, esta mujer le silbaba, le llamaba y el canario oía la entrada y entonces inmediatamente al llegar allí el canario, cuando entraba por la puerta donde estaba él, se le ponía a cantar e incluso le abría la puerta y el canario saltaba y luego se volvía a meter en la jaula. Había una vinculación muy estrecha. Cuando murió el canario, pues no entendía a nadie que no era más que un canario y se le regaló un canario. Le regalaron un canario de sustitución. Pero eso ocurre con los perros, con los gatos, con los canarios. No. Bueno. Oye, que los patos te conocen. Que yo tuve a Lucas, y Lucas me conocía y me seguía por todos los sitios y se enfrentaba así con las alas abiertas a cualquiera que me quisiera hacer daño. Como para no protegerte y no quererte. Una vecina mía del caserío de mi madre, que yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, tenía que mover unos ladrillos de un lado a otro, ellos tenían patos, gansos, de todo. Y me dijo, Miquel, si me ayudas, siempre me daba galletas, bizcochos, veíamos la tele allí, nos daba de merendar. Me dice, si me ayudas a llevar estos ladrillos de aquí a allí, te voy a dar lo que tú quieras. Dijo, vale. Entonces ya terminamos de llevar los ladrillos. Me dice, ¿qué quieres? Yo creo que ella pensaba un colacao o galletas o algo. Y yo le dije, un pato. Entonces me regaló a Lucas. Y Lucas, vamos, no veas tú, que te conocen y te siguen y sí, tienen su personalidad, como los perros, estoy seguro, vamos. Sí. ¿Qué pasó con Lucas? Me vas a hacer decir la historia. Claro. Mi tía Conchita es la culpable. Un verano me fui yo, me fui de campamento de verano. Es que, ¿cómo me haces decir esto, por favor? Yo tendría como 12 años o 13, me fui de campamento de verano, 15 días. ¿Y dejaste a Lucas? Hombre, allí donde él vivía, en la Puebla de la Barca, me fui. Y al volver, voy corriendo a buscar mis perros, voy corriendo a buscar a Lucas. Además íbamos los perritos y el Lucas. Y Lucas no está. Voy a la cocina a preguntarle a mi madre, y mi madre hace, pregúntale a la tía Conchi. Voy a preguntarle a mi tía Conchi, y dice mi tía Conchi, ¿hemos hecho pato a la naranja? Y yo no me lo podía creer. Digo, no es verdad. Sí, que no te lo crees. Abrió la nevera, sacó un trozo y dice, mira, te hemos guardado un trozo para ti. Aún tengo el trauma, no se me ha olvidado. Conchita, Bueno, lo superarás. No sé yo, no sé. Entonces tenemos que terminar esta charla. Ahora voy a llorar yo por el Lucas. Hombre, por eso te he dicho que lo contaras, para que vieras también lo que es el duelo, que lo compartieras el duelo desautorizado. Ay, qué cabrito eres. Bueno, hay miles de cosas que podemos seguir hablando contigo, pero tenemos que terminar. La verdad que es un placer enorme hablar contigo. Lo mismo te digo. Gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, cómo te pueden localizar. Para seguirme en mis redes, Inaki, Duelo y Mindfulness. Fantástico. Y si no, en la web izarpe.com. Ahí está todo. Muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Miquel. Gracias.